Queda menos de una semana para que la mayoría de los jugadores de todo el mundo puedan disfrutar la nueva entrega de EA Sports FC 25. Sin embargo, lo podés probar antes de que salga. Lo único que tenés que hacer es suscribirte al EA Play, que en este momento tiene una promoción de $1 el mes, y vas a poder probar durante 10 horas el EA Sport FC 25 para ver si te gusta o no. En el caso de que te guste, en Eneva tenemos ofertas para vos porque podés comprarlo después definitivamente con tarjetas de saldo, como ves en pantalla, para tu PlayStation 4 o PlayStation 5. Y si no te interesa el EA FC 25, en Eneva también tenemos el God of War Ragnarok para PC, y otro juego que está en cartelera en Eneva es Frostpunk 2, un videojuego que está rompiendo el mercado. Si no te interesan estos videojuegos, de todas formas en mi tienda también tenés la sección de juegos baratos, donde podés encontrar títulos increíbles por menos de $15, $10, $20, dependiendo del monto que vos quieras gastar. Recordá que me das muchísimo apoyo comprando desde mi tienda y además ahorrás dinero comprando desde ahí. Es completamente legal y sin ningún problema. Si quieren más información al respecto, me lo hacen saber en los comentarios y los voy a estar ayudando a comprar. Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video hablaremos de más de 50 videojuegos para tu PlayStation 4, PlayStation 5 o PC, además de muchísimas noticias de videojuegos que se dieron en el día de ayer durante el State of Play de PlayStation, así que vamos a hablar un poco de todo esto. Les voy a dejar las marcas de tiempo de cada videojuego, cada título, para que avancen a la noticia que más les interese. Por ahí les interesa más saber sobre el Silent Hill, por ahí les interesa saber más sobre el Black Myth Wukong, entonces les dejo acá abajo para que avancen al juego que a ustedes les importe y salteen los juegos que la verdad que no les importan, porque va a ser un video bastante largo. Me va a llevar mucho tiempo grabarlo, me va a llevar muchísimo más tiempo editarlo, así que si pueden apoyar el video con su me gusta, compartiéndolo con sus amigos o comentando lo que ustedes quieran, les agradecería muchísimo de corazón. Vamos a tratar de que este video se exponga muchísimo en YouTube porque tiene muchísimo contenido de calidad, y si quieren más contenido de calidad, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así que, como les comentaba, tratemos de llegar a 300 me gustas y 50 comentarios. Yo sé que dan muchísimo apoyo y son la mejor comunidad de todo YouTube, así que comencemos con las noticias del video de hoy. Anunciados los juegos del PlayStation Plus Essential para Play 4 y Play 5 del mes de octubre. Durante el State of Play que se celebró ayer, Sony anunció los juegos del mes de octubre para el PlayStation Plus Essential, juegos que los usuarios suscriptos pueden añadir sin coste adicional a su biblioteca de Play 4 y Play 5. Los videojuegos son WWE 2K24 para Play 4 y Play 5, Dead Space Remake para PlayStation 5 y Doki Doki Literature Club Plus para Play 4 y Play 5. Ahora, ¿merece la pena? ¿Es un gran mes? Vamos a analizar cada uno de estos títulos. WWE 2K24 es un juego de lucha libre lanzado en marzo de este año, sin duda el mejor juego de lucha libre que nos dio 2K en esta generación. Por otro lado, Dead Space Remake es un espectacular remake lanzado en enero del año pasado de la aventura de acción y terror de Visceral Games. Es un clásico del survival horror con una irresistible ambientación de ciencia ficción, que luce y se juega mejor que nunca gracias a esta nueva versión. Y por último, Doki Doki Literature Club Plus es una sorprendente e inquietante novela visual lanzada en 2021 en esta versión mejorada. Solamente les puedo decir que jueguen este videojuego si quieren sorprenderse de un juego que es un tanto terrorífico a pesar de la apariencia que tiene. Además, los títulos del Essential también se anunciaron juegos para el PlayStation Plus Extra y Premium. En los clásicos de PlayStation Plus Premium encontraremos, todavía sin fecha concreta, dos títulos muy recordados para la primera PlayStation: Dino Crisis y Legacy of Kain Blood Omen. Dino Crisis es un survival horror de Capcom que sustituye zombies por dinosaurios, y Legacy of Kain Blood Omen llega en algún momento oportuno porque Crystal Dynamics hizo oficial Legacy of Kain Soul River 1 y 2 remasterizado, que bueno, lo vamos a ver en el resto del video porque vamos a hablar de este título. Además, como parte del día en que Naughty Dog celebra el día de The Last of Us, Sony anunció que The Last of Us Parte 1, el remake del original, estará disponible en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium el 26 de septiembre. Anunciado el Ghost of Tsushima 2 o Ghost of Yotei, la nueva aventura de los creadores de Ghost of Tsushima. Sucker Punch, desarrolladora de Ghost of Tsushima, Infamous y Sly, anunció el State of Play la próxima aventura de mundo abierto ambientada en Japón, Ghost of Yotei, exclusivamente para PlayStation 5, que va a estar disponible en 2025. En Ghost of Yotei tenemos una nueva protagonista, una nueva historia por desarrollar y una nueva región en Japón por explorar. Las aventuras de Atsu transcurren más de 300 años después de Ghost of Tsushima y en las tierras que rodean el monte Yotei, un imponente pico en el corazón de Ezo, una zona en Japón conocida como Hokkaido en la actualidad. En 1603 esta zona estaba fuera del dominio de Japón y estaba llena de extensas praderas, tundras nevadas y
peligros inesperados. Está lejos de los clanes samuráis organizados que vivían en Tsushima, y es el escenario de una historia original que estamos ansiosos por contar, anunciaba la compañía. Este juego aprovechará PlayStation 5 con un mundo más vivo y diversas mejoras que tratarán en el futuro. También prometen nuevas mecánicas y mejoras en el gameplay y nuevas armas. Horizon Zero Dawn Remastered anunciado para PlayStation 5 y PC, y ya tiene fecha de lanzamiento. El Horizon Zero Dawn Remastered para PlayStation 5 y PC va a ponerse a la venta el 31 de octubre, va a tener un precio de $50. Aunque quienes tengan el juego original van a poder actualizarse a la nueva versión por tan solo $10, una excelente iniciativa por parte de la compañía. Se trata de una nueva versión del juego de acción de mundo abierto de Guerrilla Games, lanzado originalmente en 2017 para Play 4 y en 2020 para PC. El juego fue desarrollado por Nix Software, los encargados de llegar juegos a PC como Marvel Spider-Man Remastered, Marvel Spider-Man Miles Morales o Ghost of Tsushima Director Cut, que han introducido una multitud de mejoras visuales de sonido y total compatibilidad con el mando de PlayStation 5. Les recuerdo que los usuarios que ya tengan el Horizon Zero Dawn en PlayStation 4 y PC o el Horizon Zero Dawn Complete Edition en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC van a poder actualizar el juego a la versión remasterizada por tan solo $10, tanto en PlayStation 5 como en PC. Lo interesante también acá es que los usuarios que tengan el Horizon Zero Dawn en PlayStation 4 en versión física, es decir en disco, van a poder acceder también a esta oferta insertando el disco del juego en su consola PlayStation 5 y deben mantener el disco insertado cada vez que jueguen el videojuego. Los propietarios del disco del juego de PlayStation 4 que compren la consola PlayStation 5 Digital Edition que no tiene lector de disco no van a poder acceder a la oferta porque no tienen donde insertar el disco. Bueno, hablando un poco de las mejoras, Horizon Zero Dawn Remastered incluye The Frozen Wilds, la expansión, y además más de 10 horas de conversaciones regrabadas, capturas de movimiento y multitud de mejoras gráficas que le dan la misma fidelidad visual que su secuela, el Horizon Forbidden West. Los personajes de la historia también han sido mejorados, se renovó por completo la mezcla de sonido y se aprovecha la potencia y funciones de la consola de PlayStation 5, como la respuesta áptica y los gatillos adaptativos del mando DualSense. Horizon Zero Dawn Remastered también tendrá soporte nativo para PlayStation 5 Pro, la nueva consola que se va a poner a la venta el 7 de noviembre. Para quienes ya lo han jugado, las antiguas partidas guardadas van a funcionar, por lo que esta es una gran oportunidad para sumergirte en el nuevo juego Plus o ver el modo foto con todos los atuendos y personalizaciones previamente desbloqueadas. Monster Hunter Wilds presenta un tráiler épico y anunció su fecha de lanzamiento. Capcom se hizo presente también en el State of Play presentando el nuevo tráiler de Monster Hunter Wilds, el esperado juego de caza para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Ha despejado una de las principales dudas que tendrían los fans, su fecha de lanzamiento. Monster Hunter Wilds va a estar disponible el 28 de febrero del 2025 para todo el público que desee comprarlo. El anuncio fue breve y se mostró durante el State of Play de Sony, como les comentaba, adelantando que tendrá contenido durante el Tokyo Game Show del 2024 en unos días. Palworld, el controvertido Pokémon con pistolas, se anuncia para PlayStation 5 y ya está disponible en la PlayStation Store para su compra. Así es, durante el State of Play se anunció que Palworld está disponible para PlayStation 5. El exitoso RPG de acción y supervivencia que se lanzó a principios del año vendiendo más de 25 millones de copias. De esta manera, como se había filtrado, el polémico juego de los japoneses Pocket Fire llegaría a PlayStation 5 apenas unos días después de que Nintendo los haya demandado por infracción en las patentes. Palworld, recordemos, es un juego de acción y rol en mundo abierto con elementos de supervivencia, captura de criaturas multijugador, con sistemas de construcción y gestión de recursos, y unas criaturas que bajo su simpática apariencia se pueden emplear con mucha dureza, incluso utilizando armas de fuego. Exploramos un enorme y diverso mundo abierto habitado por criaturas mágicas llamadas Pals, que recuerdan a los clásicos Pokémon. Estos Pals pueden ser capturados, entrenados y utilizados con una variedad de tareas que van desde la lucha hasta la construcción o recolección de recursos. Lego Horizon Adventures, una aventura para toda la familia, ya tiene fecha de lanzamiento. Se ve que en este evento del State of Play, la saga de Horizon tuvo presencia por partida doble. Así es, se anunció el Horizon Zero Dawn Remastered, que ya hablamos, y también se confirmó la fecha de lanzamiento de Lego Horizon Adventures, que se pondrá a la venta el 14 de noviembre en PlayStation 5, Switch y PC. Este videojuego es una colaboración de Guerrilla Games y Studio Gobo, que sigue los pasos de Aloy con el tono habitual de Lego que hemos visto en otras de muchas adaptaciones de Star Wars, Marvels, etc. Ofrece un cooperativo local y online para que dos jugadores cacen a estas criaturas en un mundo de piezas Lego a la vez que descubren los secretos del pasado. Lego Horizon Adventures promete ser un juego divertido, pero está por ver si encuentra a su público, que sin duda antes tiene que haber jugado Horizon Zero Dawn y quizá Horizon Forbidden West para disfrutarlo y entenderlo. El espectacular Musou Dynasty Warriors Origins ya tiene fecha de lanzamiento. Anoche durante el State of Play se anunció la fecha de lanzamiento de Dynasty Warriors Origins.
el espectacular juego de acción con cientos de soldados que se va a poner a la venta el 17 de enero en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Se trata de la nueva entrega de la ya veterana saga de acción estilo Musou, y que llega con la ambiciosa intención de ser el juego que ponga el mayor número de personajes en pantalla hasta la fecha. Dynasty Warriors Origins es un juego de acción táctica desarrollado por Omega Force que introduce un nuevo protagonista, un artista marcial anónimo con amnesia, en el conocido estilo de combate 1 contra 1000 de la serie. Ambientado en la era de los Tres Reinos, el juego ofrece una nueva perspectiva sobre este periodo histórico turbulento. La historia sigue al héroe mientras se ve envuelto en grandes conflictos, permitiendo tomar decisiones que afectarán el curso de los acontecimientos. A lo largo de su viaje, el protagonista luchará tanto con contrarios de manera individual como también acompañado por oficiales y soldados aliados, utilizando distintas estrategias para luchar contra grandes ejércitos enemigos. El sistema de combate incluye la capacidad de dar órdenes a unidades o lanzarse directamente al campo de batalla, manteniendo la característica de acción hack and slash y masiva de la franquicia. Además podremos controlar temporalmente a oficiales compañeros si se cumplen ciertas condiciones, lo que añade una nueva dimensión al combate. Dragon Age The Veilguard muestra un nuevo gameplay con uno de sus jefes finales a un mes de su lanzamiento. El 31 de octubre se va a poner a la venta Dragon Age The Veilguard, la cuarta entrega de la saga de RPG de BioWare, que regresa 10 años después y que se volvió a mostrar en el State of Play con un nuevo tráiler. Este nuevo video nos mostró un abundante tráiler gameplay, en concreto el enfrentamiento contra uno de sus jefes finales, un dragón, pudiendo ver cómo será su sistema de combate en tiempo real más orientado que nunca a la acción. En Dragon Age The Vanguard solo controlaremos a un personaje, aunque podemos dar órdenes al resto de compañeros de equipo mediante rueda de habilidades, pausando la acción. El creador de personaje va a ser el más completo de la serie, permitiendo personalización detallada del avatar. Se pueden elegir entre 4 razas y 3 clases, cada una con especializaciones. Además hay 7 trasfondos diferentes, algunos conocidos y otros nuevos, que afectan significativamente el desarrollo de la historia y las misiones. Además de tu personaje vas a contar con 7 compañeros, que en palabras de BioWare son los más completos y complejos que nunca han creado, con los que podrás tener romances, como en anteriores sagas de la serie. Hell is Us, una aventura de acción y exploración con elementos sobrenaturales, presenta su espectacular tráiler. Nacon y la desarrolladora Rock Factor presentaron un nuevo tráiler de la aventura de acción Hell is Us, un título que llama la atención por sus gráficos en Unreal Engine 5 que estará disponible en 2025. El título ofrece combate en tercera persona y mucha exploración en un mundo semiabierto. El objetivo será encontrar respuestas, pero también derrotar misteriosas criaturas que se interpondrán en nuestro camino. Una de las características que no dispondremos será de brújula, mapa o marcadores, que nos indiquen el objetivo de la aventura. El equipo quiere que cada jugador tome sus decisiones y siga su instinto, sin la ayuda que normalmente encontramos en los mundos abiertos. Podremos forjar armas especiales para derrotar criaturas, desde espadas a lanzas y hachas, que combinaremos con la ayuda de un fiel dron que nos acompaña. El video, por ejemplo, nos muestra el uso del combate para realizar movimientos imposibles de otra manera. Legacy of Kain Soul Revenge regresa en forma de remasterización que es pura nostalgia. Dicen que los viejos rockeros nunca mueren, muchos permanecen en la memoria de la gente pese a llevar décadas retirado de los escenarios. Este es el caso de la saga Legacy of Kain. Durante años, su regreso ha sido el anhelo de los fans que viven sus lanzamientos originales. Ahora es la hora de brillar. Como parte del State of Play, Asphyr Media confirmó la remasterización de las 2 primeras entregas y van a llegar el 10 de diciembre. En un mismo paquete van a incluir ambas entregas con un acabado visual bastante convincente. Mantiene el estilo visual de los originales mientras recibe un enorme impulso de nitidez, las texturas y los modelados se ven más nítidos, como es lógico la resolución de la imagen también influye. Por el momento las plataformas confirmadas son Play 4 y Play 5. Tendremos que esperar que la editora confirme si van a llegar a otros sistemas al mismo tiempo que en PlayStation. El recopilatorio llega en el mejor momento, ya que se cumple 25 aniversario de la marca, y como hemos visto en el tráiler, este es un regalito perfecto para quienes pedían el regreso de la saga. Stellar Blade anuncia novedades, va a actualizarse con el modo foto y va a presentar una colaboración con Nier Automata. Sony y la desarrolladora G-Fab presentaron novedades del juego de acción y rol Stellar Blade disponible en PlayStation 5. Entre las sorpresas que llegan este año hay una colaboración con Nier Automata, el título de Platinum Games de Square Enix. Por una parte recibirá primero actualización gratuita con la función muy demandada del modo foto. No sean cochinos y no anden pensando en sacar fotos a cosas que no deben dentro de este videojuego, Similar al que encontramos en otros títulos, podrás pausar la acción, cambiar poses, expresiones, mover la cámara y aplicar ajustes o filtros que destaquen la espectacularidad de la escena. Más inesperado es el DLC en colaboración con Nier Automata, que no se conocen muchos detalles salvo la breve escena en el tráiler con 2B, o al menos la apariencia de ella. El RPG de acción online ArcheAge Chronicles se lanzará en 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. El videojuego ArcheAge Chronicles, el RPG de acción online, se va a poner a la venta en 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC, conocido anteriormente como ArcheAge 2. Este videojuego es un MMORPG desarrollado por el surcoreano Excel Games, que debutó en 2013, caracterizado por ofrecer un enorme mundo
mundo abierto, su sistema de combate dinámico y su enfoque en la libertad del jugador. Después del primer videojuego, que como les comentaba debutó en 2013, se viene ArcheAge Chronicles, su secuela. Y este es un RPG de acción multijugador desarrollado por el potente Unreal Engine 5 que va a ofrecer un enorme y detallado mundo abierto con fondosos bosques y desiertos áridos, ciudades bulliciosas y mares traicioneros. Podemos explorar libremente diversos paisajes mientras participamos en batallas épicas y tomamos parte de la economía impulsada por los jugadores, que permite la construcción de hogares y participación en profesiones de artesanía. El sistema de combate ha sido rediseñado en esta secuela, combinado en profundidad estratégica con acción rápida, lo que promete una experiencia profunda y compleja tanto en las batallas contra otros jugadores como enfrentamientos contra la máquina. Además, la narrativa del juego, rica en lore y llena de misiones, se desarrolla a través de una historia que se cuenta a través de atractivas escenas cinematográficas. Con características sociales y de comunidad avanzadas, ArcheAge Chronicles busca fomentar la colaboración entre jugadores, creando un mundo dinámico y en constante evolución. Los desarrolladores expresaron su emoción por llevar este ambicioso proyecto a una audiencia global, con la promesa de elevar los estándares del género de los RPG de acción online. Astro Bot va a recibir gratis DLC de nuevos niveles y cameos, incluyendo Stellar Blade y Helldivers. Astro Bot, el nuevo juego de plataformas 3D para PlayStation 5 de Team Asobi, es actualmente el mejor juego valorado del año según Metacritic, y muy pronto vamos a poder seguir disfrutando con él nuevos contenidos que prometen ofrecernos más diversión. PlayStation anunció una actualización gratuita que se va a lanzar en un momento de este año y que va a añadir 5 niveles completamente nuevos centrados en desafíos contra reloj. Además, la actualización va a introducir 10 nuevos bots especiales que homenajean a personajes de diferentes sagas de videojuegos. Entre estos incluye el bot de Eevee de Stellar Blade y uno de Helldiver. Astro Bot, recordemos que es un aclamado juego de plataformas 3D exclusivo en PlayStation 5, que se lanzó este mismo mes y la verdad está rompiendo el mercado. Si no lo probaron, les recomiendo este videojuego. Alan Wake va a tener una segunda expansión y fue confirmada para este mes de octubre. Si bien no se dieron demasiados detalles sobre esta nueva expansión, es una nueva historia que se desarrollará en paralelo a los acontecimientos del juego principal y nos pone en la piel de la agente Kieran Steves del FBC. Según su descripción oficial, se trata de una expansión que se centrará en ofrecernos una experiencia pura de supervivencia y terror. Esta vez nos tocará recorrer una estación de investigación del FBC, la Casa del Lago, situada en Cauldron Lake, donde un experimento ha acabado en catástrofe, colisionando con el lugar oscuro y alterando la realidad en formas inimaginables. Recordemos que Alan Wake 2 es un juego de terror que se lanzó a finales del año pasado en PC, Xbox Series y PlayStation 5. Ha sido muy aclamado, entre otras cosas, por su historia, narrativa y ambientación. Si necesitas ayuda para saber si comprar o no este videojuego, déjalo en los comentarios que seguramente la comunidad te esté respondiendo. Metro Awakening, el juego de Metro para realidad virtual, presentó tráiler y anunció su fecha de lanzamiento. Metro Awakening VR fue uno de los protagonistas en el State of Play, presentó tráiler y reveló que va a llegar a realidad virtual para PlayStation VR 2, MetaQuest 2 y 3, Steam VR y Viveport el 7 de noviembre. Esta entrega cuenta con la participación del autor de las novelas y profundiza el origen de uno de los personajes más importantes de la saga. Seguiremos los pasos de Serdar, un médico que se adentra en los traicioneros túneles en busca de su esposa desaparecida. A medida que su cordura es puesta al límite, Serdar se enfrenta al límite entre la vida y la muerte, despertando finalmente como Khan, la legendaria figura mítica cuya sabiduría y comprensión de las fuerzas sobrenaturales de los túneles resonarán a través del tiempo, convirtiéndose en un guía espiritual que marca el destino de aquellos que habitan las profundidades del metro. Y además de estos trailers, en el State of Play se confirmaron algunos de los juegos que van a ser mejorados para PlayStation 5 Pro, la nueva consola de Sony que va a salir muy pronto. La lista de videojuegos la ven en pantalla, donde tenemos Dragon Age The Veil Guard, The Ghost of Tsushima, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, Resident Evil 4, Resident Evil Village, Star Wars Jedi Survivor y Stellar Blade. Y se suman a la lista gigante que ven en pantalla también, que no voy a nombrar todos estos, pero que ya se habían anunciado que tendrían el sello de PlayStation 5 Pro para tener mejoras en esta consola. Recordemos que la PlayStation 5 Pro se pondrá a la venta el 7 de noviembre. Rocksteady está supuestamente desarrollando un nuevo videojuego de Batman que podría llegar a ser exclusivo de PlayStation 5. Rocksteady, el estudio británico responsable de la saga de Batman Arkham y de Suicide Squad Kill the Justice League, un juego que la verdad que no estuvo tan bueno, está supuestamente trabajando en un nuevo videojuego de Batman que podría llegar a ser exclusivo para la consola de última generación de Sony, la PlayStation 5. Todo esto sería un rumor de un conocido insider que colocó en X o en Twitter: no estoy seguro de cuál es la desarrolladora de los sueños de la gente, pero escuché que Rocksteady volvería a hacerlo. También creo que Sony está tratando de sacar provecho de esto. Esto estaría hablando de Batman y también de la referencia a una posible exclusividad por parte de PlayStation. En una respuesta posterior, el insider aclaró que se trata de un juego completamente nuevo, ni es un recopilatorio, ni una remasterización o un remake de ningún tipo, sino que sería un nuevo videojuego. Black Myth Wukong tiene una nueva actualización en PC y PlayStation 5 con un nuevo parche y vamos a ver de qué se trata. Black Myth Wukong, el RPG de acción del estudio Game Science, se puso a la venta hace un mes y es uno
uno de los mayores éxitos del año, con más de 18 millones de unidades vendidas. Como no puede ser de otra forma, los creadores siguen comprometidos con mejorar la experiencia y Black Myth: Wukong recibió una actualización en PC y en PlayStation 5. Antes de instalar el parche, la novedad es que Game Science nos avisa que aunque solamente ocupa 1,7 GB debido al mecanismo de actualización de la plataforma, tu ordenador va a necesitar reservar 92 GB de espacio en disco de almacenamiento temporal para estos archivos de actualización que después van a ser eliminados. También advierten que la instalación del parche puede provocar problemas de compatibilidad con los mods. Los cambios principales son la solución de varios problemas. Por ejemplo, completar los logros al 100% que no se podía en algunas plataformas o en algunos casos y ahora sí se va a poder completar. Entre mejoras en el gameplay se menciona que mejoraron la experiencia de combate contra el jefe maestro daoísta de los 100 ojos. Y también hay ajustes en el equipo, como por ejemplo en el bastón punzante que aumenta la magia máxima en 30. Así que bueno, son mejoras de optimización y rendimiento dentro de este videojuego para que disfruten al máximo del Black Myth: Wukong tanto en PlayStation 5 como en PC. Se acerca la fecha de lanzamiento de Black Ops 6 y Activision dio marcha atrás y llegaría con muchos cambios positivos o que estaba pidiendo la comunidad. Activision escuchó a la comunidad y se pone manos a la obra en lo que significa la solución de errores y problemas de Black Ops 6, el nuevo título de la saga First Person Shooter que va a llegar a las tiendas el 25 de octubre. La beta de Black Ops 6 fue de las más exitosas de la franquicia y Activision quiere que el título aterrice en consolas y PC en las mejores condiciones posibles. Por eso el estudio mostró en detalle cuáles serán los nuevos mapas que tendremos disponibles en el multijugador para apaciguar las quejas de los usuarios que señalaron que no eran tan frenéticos como se habían prometido inicialmente. Por lo que se publicó, los escenarios sí serán más pequeños de lo común y probablemente también cambien determinados head glitching, concepto que hace referencia a los jugadores que aprovechan determinados elementos de los mapas para cubrir su cuerpo entero y solamente asomar la cabeza para los enfrentamientos. Esto se hace para favorecer el combate cara a cara, sin tanto rata escondido. Los puntos de reaparición van a modificarse para que sean mejores. La conexión y el rendimiento también va a mejorarse con el fin de que el multijugador vaya fluido y más fluido que nunca. Treyarch confirmó que no va a cambiar el polémico daño de las balas a la cabeza. Y en cuanto al movimiento, también va a reajustarse con mejoras en la fluidez, ajustes del deslizamiento y lo más importante, se añadirá más fidelidad en la animación. Y recuerden que este videojuego va a lanzarse en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series XS y PC el día 25 de octubre. Próximamente se integrará en el Warzone. Hablemos ahora de los contenidos gratuitos. Vamos a hablar de Fortnite Battle Royale porque cumple 7 años y va a celebrarlo con regalos para todos. ¿Cómo se canjean? Les explico acá. Hay un nuevo evento por el 7º aniversario de Fortnite Battle Royale. Ya está disponible para todo el mundo al momento de grabar este video. Incluye nuevas misiones individuales para ganar experiencia y también para desbloquear recompensas exclusivas. Dentro de estas recompensas tenemos un graffiti, un pico y un accesorio de mochilero. Y ahora les quiero comentar que con EA Play por tan solo $1 podés canjear un mes de esta suscripción y jugar a más de 50 videojuegos por tan solo $1. Todos los juegos de Apex, todos los juegos de Battlefield, todos los NHL, los juegos deportivos como FIFA, Fórmula 1, Madden NFL, juegos como Jedi Star Wars, como It Takes Two, como los Sims, como el UFC, como Need for Speed y demás, los tienen en esta biblioteca de EA Play, así que les recomiendo que aprovechen la oferta de un mes a la suscripción de tan solo $1. Siguiente videojuego gratuito lo tenemos en PlayStation 4, PlayStation 5, es el Train Sim World 5. Es un juego de pago, pero que tiene un Free Starter Pack disponible para todos nosotros. Este pack de inicio solamente será gratis hasta el próximo 17 de octubre. Una vez que pase esa fecha solamente podés elegir las opciones de pago, así que te recomiendo que lo reclames antes de que sea tarde. Al tratarse de un simulador es muy interesante conseguir este pack para poder probar el juego en profundidad y saber si te gusta y si lo compras o no. Es un juego de conducción de trenes, de simulación de conducción de trenes, así que si te gusta o querés probarlo es una buena opción y un buen momento. Otro juego que tenemos disponible en PlayStation 5 en este caso es Throne and Liberty, que todavía no está disponible, sino que en 16 horas aproximadamente desde que estoy grabando esto va a salir a la venta, de acceso anticipado. ¿Por qué digo de acceso anticipado? Porque va a ser completamente gratis a partir del 1 de octubre. Así que si no querés pagar ni un peso, esperamos hasta el 1 de octubre a que llegue este videojuego gratuito. Throne of Liberty es un MMORPG ambientado en un gran mundo abierto de Solicium, de fantasía medieval, con escenarios en constante cambio y evolución, en el que los campos de batalla cambian según el clima, la hora, las acciones de los jugadores, combatiendo tanto contra otros jugadores como en misiones cooperativas. Una de las características llamativas de este videojuego es que podés transformarte instantáneamente en una criatura, pudiendo planear, nadar, correr, para poder disfrutar de la experiencia más completa
y desplazarnos más rápidamente llegando a zonas únicas del mapa. Así que ya saben, vamos a tener este Throne and Liberty disponible a partir del 1 de octubre completamente gratis. Si lo quieren precomprar, lo van a poder disfrutar desde este momento por $40 en la PlayStation 5, que no valen la pena, yo que ustedes espero. Y paso a recordarles que Foamstar va a volverse free to play y está más cerca que nunca. Square Enix anunció que su shooter multijugador 4 contra 4 Foamstar va a ser gratuito a partir del 4 de octubre, en menos de una semana. Está disponible en PlayStation 5 y PlayStation 4 desde febrero de este año con un precio de $30, aunque debutó también en la suscripción de PlayStation Plus, siendo un fracaso total tanto en sus ventas como en la suscripción. La principal característica de Foamstar es que las batallas se realizan con una espuma que permite construir montañas y construcciones que alteran el terreno, lo que abre varias posibilidades estratégicas. A mediados de este año, la editora confirmó que Foamstar no había logrado el éxito esperado y por eso se convertiría en free to play. Para mí tuvo que ser free to play desde el principio, pero bueno, decidieron hacerlo ahora. Vamos a ver si sale a flote o sigue siendo un fracaso. Ballad of Antara va a ser un videojuego gratuito tipo Souls que va a llegar en 2025. Fue uno de los juegos con los que nos sorprendieron en el pasado mes de mayo durante un State of Play. Es un juego de rol y acción de Tipworks Studio e Infold Games, que está siendo desarrollado en el motor gráfico Unreal Engine 5. Se espera que llegue a PC y PlayStation 5 en algún momento del año que viene, y además será totalmente gratuito. En su gameplay nos deja comprobar por nosotros mismos cómo luce actualmente a nivel gráfico, así como ver la forma en la que se ha diseñado y estructurado un mundo que tendremos que explorar a lo largo de nuestra odisea, el cual tiene dos versiones distintas, una partida normal y otra más oscura y siniestra llamada Para. Por supuesto, el juego todavía está en desarrollo, así que como nos advierten al comienzo del video, todo lo que vemos está sujeto a cambios de cara a la versión final. Aprovechamos también y les recuerdo que el juego va a ser un fuerte componente narrativo que podrá disfrutarse perfectamente en solitario, como también en cooperativo hasta 3 jugadores, cosa muy interesante para un juego de tal calibre. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, nos vemos en un próximo video, espero que den muchísimo apoyo con su me gusta y comentario. Si les gustaron las noticias o les gusta este tipo de contenido de videojuegos, no olviden suscribirse y activar la campanita para nuevo contenido de este estilo. Se vienen ofertas muy interesantes en la PlayStation 4 y PlayStation 5, así que estén muy atentos al canal. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao.